Saludos cordiales y bienvenidos a este espacio para conversar de derecho. Hoy hablaremos sobre la teoría del conflicto, características y sus clases. Empecemos definiendo qué es un conflicto desde un enfoque jurídico y social. Según el autor Joseph Folger, establece que el conflicto es la interacción de personas interdependientes que perciben objetivos incompatibles e interferencias mutuas en la consecución de objetivos. El conflicto debe verse como crisis, por tanto hay que pensar que un fracaso se puede convertir en un éxito, el cual es una oportunidad de cambio profundo y de consecuencias importantes en el manejo de una situación. George Simmel menciona que el problema dentro de un conflicto es la existencia de poder, el cual constituye un elemento que impide dar solución a un problema, puesto que el ser humano siempre intenta ganar. Por esta razón, Simmel menciona que para llegar a un acuerdo entre las partes que son partícipes de un conflicto, es necesario quitar el poder para que exista igualdad de condiciones y optar por una solución alternativa. Es importante analizar cuáles son las causas principales que dan origen a un conflicto y cuáles son sus clases. Entre ellas tenemos al conflicto de relación, el cual se genera por fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos por la escasa o nula comunicación. Estos problemas llevan frecuentemente a los que se han llamado conflictos irreales, en los que se pueden incurrir aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para que se origine un conflicto. Como segunda clase tenemos a los conflictos de información, el cual se dan cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones correctas, están mal informadas, difieren sobre qué información es relevante o tienen criterios de estimación discrepantes. En tercer lugar, nos encontramos frente a los conflictos de interés. Estos surgen por la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben sacrificar las de un oponente. Surgen en cuestiones sustanciales como de dinero, recursos físicos, tiempo, etc. Como cuarto tipo, nos encontramos frente a los conflictos estructurales, que son causados por estructuras opresivas de las relaciones humanas. Están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en conflicto. Finalmente, nos encontramos a los conflictos de valores, los cuales son causados por sistemas de creencias incompatibles, puesto que los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a su vida y que muchas veces se intenta oponer a la fuerza creencias a otros individuos, y es ahí donde se origina el conflicto. Ahora analizaremos ciertas características que pueden dar origen a un conflicto. Entre ellas tenemos a las diferencias personales, puesto que todos somos diferentes por nacimiento. Es por tal razón que existen opiniones y propuestas ideológicas que no se asemejan a los demás. El conflicto también se puede producir por la existencia de desacuerdos, pues hay personas que pueden expresar sus preferencias y prioridades, que no cubren las expectativas de otras personas. A la vez se puede originar por la existencia de un problema, pues este se caracteriza por causar un estado de tensión o malestar, que se genera entre individuos por diferencia de intereses. A la vez se puede surgir también por la presencia de violencia, el cual es considerado como una respuesta a cualquier tipo de agresión. Es importante mencionar además que la teoría del conflicto se encuentra conformada por niveles, los cuales nos permiten visualizar cuáles son los elementos que constituyen un problema y en qué escenarios se dan en primer lugar. Tenemos así a los conflictos intrapersonales, los cuales se caracterizan porque el problema se origina en el interior de los individuos, producto de ideas, pensamientos y emociones que entran en una colisión unos con otros.
conflictos interpersonales, el cual ocurre entre personas individuales. La solución solo puede ser dada entre quienes intervienen en el problema, y generalmente este tipo de conflicto aparece en los medios alternativos de solución de conflictos, como lo son la negociación y la mediación. Como tercer nivel nos encontramos a los conflictos intragrupales, los cuales aparecen en pequeños grupos sociales, afectando a la capacidad para resolver una disputa y continuar con la persecución de objetivos capaces de solucionar un problema. Y por último, en su cuarto nivel nos encontramos frente a los conflictos intergrupales, caracterizado por originarse entre dos grupos y por tanto se convierte en algo más complicado de solucionar, puesto que se encuentra conformado por varias personas a la vez. Como bien sabemos, el conflicto es un elemento inherente al ser humano, por tanto no hay ninguna probabilidad de que un individuo no lo vaya a presenciar en algún momento de su vida. Por tanto, la teoría del conflicto nos muestra el ciclo en cómo aparece. En su fase de inicio, el conflicto puede suceder por la percepción o las actitudes que adoptemos cuando estamos en un escenario de un problema. Esto surge por diversas situaciones, ya sea por el ambiente en el que se desenvuelve un individuo o por modelos de conductas que apreciamos a diario. Y por tanto, como consecuencia nos encontramos en la segunda fase del ciclo, que es el conflicto que surge como efecto a los elementos mencionados de la fase anterior. Eminentemente, esto nos induce a una respuesta que se refiere a la manera en la que actuamos, ya estando en el conflicto, y finalmente obtenemos un resultado, el cual puede ser negativo o positivo, dependiendo de la manera en cómo actuemos, pero que inevitablemente nos conduce a volver a repetir el ciclo. Como otro dato importante de la teoría se encuentra la escalada y la desescalada del conflicto, es decir, analizar cuáles son las situaciones en las que el conflicto puede tener un aumento o una disminución. Las situaciones en un escenario de problema, las cuales se analizarán de manera individual. En primer lugar, tenemos a la llamada escalada del conflicto, la cual es una de las características del conflicto, que se configura por el enlazamiento de actos de cualquiera de las partes. Es por esta razón que una confrontación se puede agravar. También, otra de las consecuencias por las que se puede incrementar el nivel de conflicto es cuando ninguna de las partes tiene como intención llegar a algún tipo de acuerdo que pueda dar fin al conflicto. Algunas de las situaciones en las que se puede presentar la escalada del conflicto están configuradas por fases o etapas. Dentro de la primera fase de la escalada, vemos que esta es aquella que se encuentra en la vida cotidiana, inclusive cuando las relaciones dentro de un grupo social son buenas, pero producto de ideas o pensamientos, asimismo proposiciones que se contraponen entre sí, se pueden producir tipos de conflictos. En la segunda etapa se produce cuando las partes discuten en reposiciones de cooperación o inclusive por competición, es decir, aumentan todos los puntos de disputa, tratando de utilizar la comprensión o la lógica para poder disuadir al adversario dentro del conflicto, cuyo objetivo es mantener de manera recta las posiciones dichas desde un principio y evitar cualquier tipo de debilitamiento que pueda otorgar la victoria al contrincante. Y en la tercera parte nos encontramos frente a las acciones, es decir, que cada acto se convierte en algo más irritable y por tanto las expectativas de llegar a un acuerdo se vuelven más lejanas. En la cuarta fase de la escalada del conflicto vamos a tratar la omisión de cualquier pensamiento o sentimiento que pueda afectar para ceder la victoria al contrincante. Y es aquí donde desaparecen las diferencias personales y se intenta ganar a toda costa. Y en la quinta fase, se intenta mantener el control de la situación, y para así poder llegar a ganar un conflicto, a través de infundir terror o amenazas. En estos casos, las partes intentan usar la fuerza para que la otra parte ceda en cuanto a la opinión que se vino dando desde un comienzo, o inclusive antes de que se desarrolle el núcleo del conflicto. Otra de las características del conflicto
es que se puede hacer uso de la desescalada del conflicto y ésta se destaca porque se puede entender de mejor manera la estructura de un conflicto, por tanto se vuelve más comprensible y pudiendo llegar a un acuerdo mutuo entre las partes, resultando ser más abordable un tema de controversia, pero en ocasiones la desescalada es un producto de que el conflicto llega a un punto en que se vuelve insoportable. Por esta razón, se ve necesaria de un medio de solución lo más pronto posible de ese problema y es ahí donde aparece la desescalada como alternativa para llegar a un acuerdo emergente. Y algunas situaciones en las que puede intervenir son, en primer lugar, la desescalada puede darse cuando las emociones son expresadas en lugar de solamente ser guiadas por ellas. Es por esta razón que hay ocasiones en las que por motivos de sentimientos se da terminado un conflicto, aunque la otra parte no haya tenido la razón. En otra de las situaciones en las que amenazan o intentos de agresión son disminuidos en su totalidad, lo que permite la incorporación de soluciones alternativas al conflicto. Otra de las situaciones por las que se puede desescalar el conflicto es cuando una de las partes ya no se encuentra interesada en ganar, simplemente se encuentra enfocada en dar por concluido un conflicto. En otros casos se presenta o se incorpora la desescalada del conflicto cuando se reconocen las necesidades de cada una de las personas y ven necesario no eliminar de las otras personas. Y finalmente, como otra de sus características importantes dentro del conflicto es que se puede hacer uso de la comunicación asertiva, el cual se caracteriza por mantener de forma firme una opinión y no existe ningún interés de modificarla en ningún momento. Esta se caracteriza por ser un argumento, opinión o idea fundamentada en la seguridad personal, tranquilidad o asentimiento de algo, del cual no existe ninguna duda. La comunicación asertiva es un elemento de habilidad social que está asociada con el intelecto emocional y la capacidad de informar algo sin dudar. Por esta razón, la comunicación asertiva trata de evitar cualquier tipo de errores que se puedan configurar en un momento de expresar una idea, con el objetivo de evitar una contraposición, reproches o una contestación mal fundamentada de la otra parte. ¿Y cómo ayuda al conflicto? La comunicación asertiva permite expresar nuestras necesidades e intereses de manera objetiva, segura, fundamentada y tratando de caer en ambigüedades que puedan malinterpretarse al momento de ponerlas en conocimiento. Al momento de encontrarnos en un escenario conflictivo, esto sirve de gran ayuda, ya que permite acercarnos a la verdad sin tener que recurrir a las falacias, lo que puede inducir en dar la aprobación a una de las partes y no dudar en ningún momento en los argumentos dados por un individuo, y resultado más favorable para una solución pronta de cual el conflicto y evitar los disgustos e inconvenientes que pueda suscitarse con posterioridad. Muchas gracias.